Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, se encuentra con nosotros. Vamos a hacer un repaso y un análisis de la última encuesta realizada por Perfiles de Opinión. Paulina, muy buenos días. Gracias por estar acá en Pensamiento Crítico. Buenos días, Carlos. Que conste que no comienzo con bromas. Vamos directamente a la ficha técnica. Sí, esto la corrimos en 23 provincias, dejamos fuera Galápagos, no porque no nos gusta ir allá, sino que resulta esta vez costoso hacerlo. Hombres y mujeres de 16 y más años, la cerramos el 11 de marzo, es decir, es justo antes de que empiece la campaña electoral. La muestra es de 6.000 entrevistas y esto nos permite tener un margen de error de más o menos 1.3. Más menos 1.3, o sea, es un margen de error bastante pequeño. A nivel nacional es un margen pequeño, sí, esto significa, simplemente para que la ciudadanía pueda entender esto, es que con los porcentajes que mencionamos puede estar 1.3 hacia arriba, 1.3 hacia abajo. Así es decir, a ver, en resumen, para entrar de lleno ya a los resultados de las preferencias electorales de la ciudadanía y de los electores. 23 provincias del sector Galápagos, 6.000, una muestra de 6.000 encuestados en hogares, Así me es. imagino, 16 años para arriba, hombres y mujeres. Ok, ¿qué se preguntó y qué se definió en esto? Sí, lo primero que quisimos conocer, como para tener un marco de qué había sucedido en la primera vuelta, es el momento en el que decidió su voto. Esto es importante porque hay un 53% que nos dice que lo tenía decidido antes de la campaña, y cuando hacemos el cruce es más frecuente que esta opción sea entre quienes votaron por Lenín Moreno, tenían una decisión anterior a la campaña, y esto de alguna forma se entiende porque recordemos que la tendencia iba muy estable en el caso de este candidato. Estamos hablando primera vuelta, evidentemente. Primera vuelta. Ya, okay. Y el porcentaje que me parece más relevante es que el 19% a nivel Ecuador dice haber decidido el mismo día de las elecciones, es decir, frente a las urnas. Esto hace sentido con ese 20% que decíamos en la última semana que se mantenía indeciso. Entonces, 19% de el electorado a nivel país decidió frente a las urnas, esto en la Amazonía fue el 22%. ¿Esto qué nos permite entender? El comportamiento electoral y la forma en la que se tomó la decisión por cada una de las candidaturas en primera vuelta. En la segunda vuelta, es decir, ya pensando en el próximo proceso, lo que tenemos en este momento es que hay un 13% que no ha decidido su voto a nivel de Ecuador. Comparativamente hablando, es algo más la indecisión en la Amazonía con el 14%, pero podemos decir que ya hay un gran avance en términos de decisión a distancia, a diferencia de lo que sucedía en la primera vuelta, que teníamos un amplio margen de incertidumbre. Es un poco difícil evaluar esta decisión de segunda vuelta porque durante la última segunda vuelta fue en el año 2000, si no me equivoco, 2006, 2007. Sí, hace rato que no vivimos una segunda vuelta. Hace rato que no se vive una segunda vuelta. Entonces, si tenemos memoria histórica, este comportamiento de indecisión en relación a las últimas segunda vueltas, que fue entre el 2006 para atrás, ¿qué nos dice? Es razonable, es un porcentaje razonable que a estas alturas de las elecciones tengamos este porcentaje. Me parece que ha evolucionado como se espera, sobre todo cuando se trata de una elección como esta que estamos viviendo, con un nivel de politización de la ciudadanía muy amplio, muy profundo, en el que las decisiones por uno u otro candidato se hacen evidentes con muchísima pasión. Es esto que estamos viviendo cada uno. Hemorragia de pasión. Es esto que estamos viviendo cada uno de nosotros en los distintos espacios, y que hace que haya discusiones, conversaciones tan apasionadas, y que incluso hay espacios en los que se diga, mejor no hablemos del asunto. Esto es un síntoma de que hay mucha convicción y mucha pasión alrededor de este proceso. Va a ser un electoral. tema temporal, aspiro. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente pregunta. Sí, luego ya la intención de voto. ¿Qué quiere decir la intención de voto? Que mostramos, independientemente de que nos haya dicho que decidió o no decidió, entregamos una papeleta que es igual a la que recibirán el día 2 de abril para que marquen su Paremos voto. ahí entonces. Sin perjuicio que hay un nivel de indecisión a la fecha de corte de realización de la encuesta del 13%, en ese momento se le presenta la papeleta y la persona, independientemente como que estuviera frente a la urna, vota. Así es. O sea, toma una decisión. Toma una decisión y se le permite tener la discreción del caso, porque se le entrega la papeleta para que vote sin que el encuestador mire observe esto. Okay. Efectivamente. Los resultados allí fueron un 51% para el candidato Lenín Moreno de Alianza País,
36% para el candidato Guillermo Lasso de Creo, esto a nivel nacional. Si comparamos, en la costa hay mayor intención de voto por el candidato Moreno, hay un 53%. El tener una mayor votación en la costa para Moreno guarda concordancia con lo que vimos en la primera vuelta. Recordemos que el candidato Moreno ganó en todas las provincias de la costa. En la sierra la diferencia es de 49 para Moreno, 37 para Guillermo Lasso, también para que hagamos memoria. Recordemos que Guillermo ¿Cuánto dijiste Lasso, Guillermo Lasso en la sierra? 37%. ¿Y en la sierra Guillermo Lasso? ¿En la costa Guillermo Lasso? No, Lenín Moreno 49, Guillermo Lasso 37. Y en la costa 53 Lenín Moreno y 34 Guillermo Lasso. Ya. Como decía, recordemos que en la sierra la votación mayor la recibió Guillermo Lasso en la Sierra Central. Y en el caso de la Amazonía, donde Guillermo Lasso ganó en toda esta región, lo que vemos en este momento es un empate técnico donde los dos candidatos tienen un 44% de intención de voto. Bueno, hay una diferencia importante en el consolidado y también si uno establece las diferencias por región, en la costa hay una diferencia también importante. Esto se produce, ¿por qué razón? Se produce porque la votación de los candidatos que no llegaron al final, que no llegaron a la segunda vuelta, se comienzan a distribuir. Significaría entonces que la votación, independientemente de las alianzas que pueden hacer los partidos, las organizaciones, los candidatos con los líderes, los votos no son transferibles. ¿La transferencia se está dando más aceleradamente en beneficio de Lenín Moreno? Bueno, lo que vemos en este momento es que había una votación de base por Alianza País y por Lenín Moreno en esta región. Esto es lo que hace que haya ganado en la primera vuelta electoral. En la primera vuelta y con una diferencia a nivel nacional de más de 1 millón de votos a nivel nacional. Sí, por ejemplo, en el caso de Cynthia Viteri, los votos aportan tanto a Guillermo Lasso como a Lenín Moreno, pero en este momento van algo más a Lenín Moreno. Es que a eso voy, porque si bien los votos no son transferibles, habían algunos analistas que decían la votación de Cynthia Viteri ideológicamente se guarda más relación por ser Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso. Pero, sin embargo, de aquello, y fundamentalmente en Guayaquil, daría la impresión de que la presencia de Alianza País tiene muy buena penetración. Y al cerrar el universo de los candidatos como opción, la candidatura de Lenín Moreno y la presencia importante también de Jorge Glass haría que es más factible acceder a esa votación. Sí, algunas cosas suceden en esa provincia y en Guayaquil. Por un lado, la presencia de Alianza País buscó afianzarse desde las primeras elecciones de Rafael Correa, con una intencionalidad en invertir en esa ciudad, en esa provincia, para llegar a compartir nichos, y esto que hemos dicho muy frecuentemente, de correístas, nebotsistas, correístas. Lo votan a Nebot en lo local, lo votaban a Correa en lo nacional, y subsistían y convivían bien. En este momento probablemente es la primera ocasión en la que tienen que tomar una decisión, pero no es una decisión tan compleja. Más compleja fue la de la primera vuelta cuando Cynthia Viteri terminó segunda, recordemos esto. Ahora es menos compleja, ¿por qué? Porque no es lo mismo la recomendación de voto de una tienda política por un candidato tercero en el sentido de que está por fuera de su organización política. Me refiero a cuando el Partido Social Cristiano recomienda o dice que prefiere la votación por Guillermo Lasso, pasan algunas cosas, que no es suficiente con recomendar a alguien, por un lado, desde el punto de vista del elector, pero por el otro lado también, si vemos las declaraciones que ha tenido la tienda y las figuras de esta tienda desde la noche de la primera vuelta, no han sido 100% de recomendación. En el caso de Nebot, por ejemplo, ha hecho algunas reservas y observaciones diciéndole, mire que la unidad no fue posible porque usted no quiso, mire que a Lenín Moreno le falta menos que a usted. El asambleísta recién reelecto Luis Fernando Torres dice no asamblea constituyente. Cynthia Viteri dice, bueno, nosotros hemos recomendado, pero ya es hora de que el candidato se ponga en marcha. Es decir, no es enteramente, vamos, que esta es la opción. Y eso lo percibe también el electorado. Y eso evidentemente genera que haya una posición de base del electorado que ya tenía una afinidad con Alianza País en esta provincia,
y que esta recomendación o esta opción de esta tienda política no es 100% nítida, no es nítida, ellos tienen sus razones, pero claro, para el electorado esto ya tiene un procesamiento distinto. Estos porcentajes que nos estás dando del 51% Lenín Moreno, 36% Guillermo Lasso, ¿es sobre votos válidos o aquí tendríamos que también hablar de blancos y nulos? Estos votos totales porque tenemos un 7% de blancos y un 6% de nulos, un 13%, recordemos que tuvimos en la primera vuelta algo similar, más o menos un 10% que está dentro de la votación histórica de nulos y blancos. Esto significaría entonces que ambos candidatos van a subir en algo cuando hablemos de votos válidos. Si es que no se mantienen los tres, bueno, claro, y además considerando si se mantiene este 13% de nulos y blancos. Ya, hablemos de sectores, ya hablamos de regiones, ahora hablemos de sectores de la población que prefieren al uno o al otro. Comencemos por los jóvenes entre los 16 y los 18, si tenemos ese dato, y también hablemos hombres, mujeres. Sí, en el caso de hombres y mujeres esta vez ya no se ve una diferencia tan fuerte como sí podemos decir en este momento que hubo una votación de género, llamémoslo así, una votación de mujeres más relevante en el caso de Cynthia Viteri. Por eso es que cuando ella presenta ayer, por ejemplo, su video, dice a esas mujeres, sobre todo tuvimos una votación más fuerte entre mujeres, tiene razón, esta composición fue importante que en este momento no termina de cantarse. Lo que sí es interesante mirar en la composición de intención de voto de las dos candidaturas es que la de Lenín Moreno es mayor conforme el nivel socioeconómico es más bajo. En el caso de Guillermo Lasso tiene la composición inversa, contraria. Medio alto, sí, medio para arriba. Sí, esta composición es interesante, me parece que puede significar que tengamos mapas como los que ya vimos después de la primera vuelta, cuando vemos que la votación tiende a comportarse como centro-periferia. En la periferia normalmente la votación hacia Moreno y en el centro la votación hacia Guillermo Lasso. A ver, pero estos datos son interesantes. ¿En qué sentido? A ver, contigo, Paulina, habíamos hablado antes de la primera vuelta, incluso mucho antes del inicio de la campaña oficial, cuando analizamos las estrategias de campaña, es decir, Guillermo Lasso se está centrando mucho en la clase media y no en el voto popular. El tema es ¿por qué? O sea, porque esto pudiese significar un error estratégico de la campaña de Guillermo Lasso, pero la pregunta ¿es un error estratégico o la política de estos 10 años de Alianza País han sido tan fuertes en la base popular que hay una fidelidad tan dura, tan grande, que era inaccesible para Guillermo Lasso? Yo diría que es más lo segundo, que en la medida en que estás en gestión, evidentemente tienes a favor la posibilidad de generar una penetración, una dispersión mayor en términos de clases populares. Yo no estoy de acuerdo con que Guillermo Lasso haya privilegiado una estrategia hacia las clases medias, porque simplemente revisemos que en este momento la propuesta que tiene mayor recordación entre los dos candidatos es la de Guillermo Lasso de generar empleo. 50% a nivel nacional recuerda como principal propuesta de este candidato la de generación de empleo. Y vamos a coincidir en que la generación de empleo es un tema que toca a todos. Es un tema que toca a todos y el tema de recordación no necesariamente se traduce en intención de voto, porque pasa por algunos elementos, pasa por el tema de la comprensión de la propuesta y por la credibilidad de la propuesta. Entonces, si yo me pongo todos los días a decir 1 millón de empleos, 4 años, evidentemente me van a recordar. Pero las cifras de que tú me estás dando entre el 51 y 36, costa y sierra y Amazonía, me dan o me llevarían a concluir que no tuvo tanta acogida, por más que el tema empleo sea una necesidad y una problemática transversal. Sí, claro, pero yo decía que la apuesta, cuando tú me mencionabas que él equivocó de estrategia, yo diría que la apuesta originalmente es acertada. Posicionar nítidamente, fuertemente generación de empleo en un momento en el que estamos viviendo además crisis económica y principal preocupación es justamente el desempleo, esto es acertado porque toca a todos, toca a distintos rangos etarios, toca a distintos niveles socioeconómicos. Y género. Sí, claro, lo que pasa es que en el caso de la candidata Viteri, que sí tuvo una votación más de mujeres en la primera vuelta, no era solamente, probablemente, esto habrá que analizar, el hecho de que hablara de empleo en términos generales, sino el relato con el que acompañaba la propuesta.
Pero eso fue en la primera vuelta, pero yo estoy hablando de la segunda vuelta. Ahora, ¿por qué entonces, si era un tema transversal que le preocupaba a todos, por qué en esta segunda vuelta no está teniendo tanta acogida esa propuesta de empleo? Bueno, está teniendo, lo que pasa es que una serie de elementos juegan como pesos y contrapesos. No es solamente la recordación de una propuesta, como tampoco es solamente el hecho de que este candidato tenga el apoyo de otras figuras políticas. Tiene que ver mucho, por ejemplo, el tema de imagen, y tiene que ver mucho también el tema del apoyo o del voto que despierta la organización política. Es interesante que cuando nosotros preguntamos cuál fue la razón por la que usted votó en la primera vuelta por uno o por otro candidato, el candidato en el que se presenta más abultada como razón es siempre voto a esa organización política, es Lenín Moreno. Esto significa que hay un voto por la organización política, sí, y que además me parece que fue el que permitió que en el legislativo el país tenga una mayoría absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que la campaña de esta vez, a diferencia de la de 2013, no necesariamente procuró un nivel de endoso. Y digo que se combinan una serie de elementos en el que hay que tener en cuenta también el tema de la imagen, que es un tema importante. Y sí hay una diferencia en el caso de la credibilidad, por ejemplo, que tiene el candidato Lasso con la credibilidad que tiene el candidato Moreno a nivel nacional. En el caso del candidato Moreno, la pregunta es dicotómica, ¿usted le cree sí o no? 61% dice que le cree a Lenín Moreno. Esto es mayor en la provincia, en la región de la costa, donde es del 64%. Ojo. Alto, alto. En la Amazonía, aunque está mucho más cerca Lasso, pero igual sigue siendo mayor la credibilidad de Moreno, es 53 y 47 en el caso de él. Y en el caso de Guillermo Lasso, 38% sí le cree, 62% no le cree. Entonces, si yo comparo credibilidad, 38% de Lasso, 61% de Lenín Moreno, estoy hablando de otro atributo que está entrando en juego. He mencionado algunos. La recordación de propuesta, la de Lasso, es notablemente mayor, 50%. Cuando preguntamos qué es lo que más recuerda de Lenín Moreno, 25% menciona ayuda a los discapacitados. Esto me parece más que es una herencia de la gestión del ex vicepresidente con su gestión en gobierno. Y lo otro que he mencionado es el voto por la organización política. Bueno, es que este tema de credibilidad ya es un tema muy duro, y un 61 versus 38 me daría la respuesta del por qué no tuvo tanta penetración en términos de la propuesta, en términos transversales. Ahora, ¿esto se podría constituir que Guillermo Lasso tiene un voto negativo muy alto? Sí, comparativamente hablando con el candidato Moreno, sí, hay una diferencia importante, y además en el caso del candidato Lasso lo que ha pasado es que este voto negativo se ha sostenido en el tiempo. Me parece que los esfuerzos grandes de estrategia que ha tenido la candidatura de Guillermo Lasso no han logrado reducir suficientemente el voto negativo, y ha hecho un esfuerzo que además hay que reconocer, porque en este momento estamos hablando de las únicas dos organizaciones que se han nacionalizado. Se han nacionalizado, porque son las únicas dos que tienen una penetración a nivel de todo Ecuador. No es lo mismo en el caso de Viteri, cuando tuvo un anclaje mayor en la costa, no es lo mismo en el caso de Moncayo, que tuvo un anclaje mayor en la sierra. Y aquí permítanme que haga una breve cuña. Hoy a las 11 de la mañana en Flaxo va a haber un conversatorio sobre voto y territorio, para mirar qué ha pasado por cada uno de los territorios y cómo clivajes nacionales y regionales se siguen combinando. Me parece que eso es muy interesante, y esto puede enriquecer mucho la comprensión del voto que se ha dado en primera vuelta y luego las relecturas que se harán para la segunda. ¿Qué significa que un candidato de la sierra como Lenín Moreno, no de la sierra, de la Amazonía realmente, pero él tiene mucho tiempo de su vida en la sierra, haya tenido más penetración en la costa frente a un candidato costeño? Bueno, ahí está la fortaleza de la organización política, me parece a mí. A ver, en el caso de Moreno, no hay que perder de vista que esta credibilidad, cuando digo yo que le cree el 61% a nivel nacional y que la credibilidad es mayor en la costa, donde es el 64% de credibilidad, bueno,
ha habido una serie de atributos del candidato Moreno que han tenido una penetración a nivel de Ecuador menor en la Amazonía, esto es más bien es lo paradójico, menor en la Amazonía, pero con penetración a nivel nacional. Es decir, el candidato, Lenín Moreno, tiene este potencial. Pero se suma el voto por la organización política. Recordemos que la fortaleza de Alianza País en la costa no es de ahora. No es de ahora, no es esta votación que sorprende. Ya lo veníamos mirando desde las elecciones pasadas, sobre todo con votación además presidencial y para el legislativo. Lo de Manabí es realmente abultado, pero a presencia en Guayas. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, ahora en Los Ríos, donde Cintia Viteri tuvo una votación alta. Es decir, parte con una base importante que es la votación del partido, una votación dura del partido. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué tanto este resultado de preferencia electoral realizado el 11 de marzo, si no me equivoco, es decir, en el punto de partida de la campaña oficial, qué tanto es votación dura y no va a haber, y no pudiese existir cambios, o qué tanto puede migrar en cuanto a la decisión del elector? Claro, cambios puede haber porque inicia la campaña y es de esperar que esta campaña... Ya nos quedan 2 semanas. Sí, pues 2 semanas de las que seguramente habrá mucha intensidad, mucho movimiento. Recordemos que además por la naturaleza de esta campaña permanentemente estamos todos esperando a qué hora salta una denuncia de uno u otro lado, y eso evidentemente podría contrariar las energías de uno y otro. Lo que podría suceder entonces es que esta diferencia se acorte. Esto podría suceder, que esta diferencia se acorte, porque cuando lo que vemos que el candidato Moreno, antes de que se anunciara su candidatura, venía siempre ya en primer lugar, es complicado que haya un crecimiento notablemente mayor. Lo que podría haber es más bien la posibilidad de que esta diferencia se acorte en lo que nos resta ya. Y recordemos además que encuestas solamente podremos presentar hasta la próxima semana. ¿Hasta qué día? Tengo entendido que el CNE jueves, lo ha anunciado hasta, bueno, creo que hasta el 22 de marzo, pero habría que escuchar qué dice el CNE para que no haya las equivocaciones de la primera antes vuelta. O un poquito más, no me acuerdo. A ver, ¿qué tanto efecto? Porque en la primera vuelta ya las denuncias se presentaron, es decir, hubo de lado y lado presencia en términos mediáticos, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto impacto tendría ahora en una segunda vuelta Capaya y Pedro Delgado y el feriado bancario, considerando que en el caso de Capaya y Pedro Delgado, además de ser personas que están sentenciadas y prófugas de la justicia, han tenido una participación activa en las redes sociales, pero son los propios medios de comunicación que dijeron, sí, fuimos, entrevistamos, pero no lo transmitimos porque no había nada que pruebe culpabilidades. Entonces, en ese sentido, más allá del ruido, ¿qué tanto impacto han tenido o pudiesen tener en esta segunda vuelta electoral, al igual que el feriado bancario? Yo creo que son 2 temas distintos. Sí, no, evidentemente, por eso lo planteo en 2 escenarios distintos. Sí, son 2 temas distintos. En el caso de la corrupción, lo que hemos visto es que hacia la primera vuelta hay un 30% más o menos que dice no haber conocido absolutamente ninguna denuncia de corrupción, no haber recibido, no haber conocido. Entre los que dicen sí haber conocido, nosotros luego le preguntamos si esto tuvo que ver mucho, algo, poco o nada con el voto que tomó, y lo que vemos es que hay un 19% que dice que influyó poco y el 42% que influyó nada. Esto llama profundamente la atención. Yo no digo que la corrupción no se haya instalado como un tema en Ecuador, me parece que se ha instalado, me parece que esto va a ser un tema además para la gestión del próximo gobierno, venga quien venga. Pero y de aquí para adelante. Sí, bueno, y me parece que es una deuda pendiente, además se ha instalado como tema, pero no necesariamente pudiese haber decantado uno u otro voto. En el caso del feriado bancario es otro tema, porque el esfuerzo que ha hecho la Alianza País y el oficialismo no solamente es en posicionar que el candidato Lasso hubiese estado vinculado, sino en una construcción y una reconstrucción del feriado bancario, en la medida en que evidentemente buena parte de la población, de los electores sobre todo, no vivieron este capítulo de la historia. Entonces la apuesta del oficialismo es de hacer un relato alrededor de esto y de conectarlo con el candidato Lasso. Vamos a ver si es que después esto tiene un efecto o no sobre esta candidatura, en la medida en que hay relatos contra relatos, sí estuvo involucrado, hay otras versiones diciendo que no. Esta es una apuesta estratégica que habrá que ver si lo afecta o no. Bueno, aparentemente está dando resultados, aparentemente. Ahora, y ya para terminar con esto, Paulina Recalde, el tema de que Alianza País haya
obtenido un voto tan importante para la Asamblea Nacional, considerando que tiene mayoría en la Asamblea Nacional con una conformación importante, 74. Si bien ha disminuido, no deja de ser todavía una presencia importante y de mucha autonomía dentro de la Asamblea Nacional. Eso pudo haber incidido por un lado, y por otro lado, la respuesta del sí en la consulta popular, que fue superior a la votación de Lenin Moreno, que refleja un capital político del presidente Correa, también estaría jugando un papel importante al momento de la transferencia de la votación y de estos resultados. Respecto al legislativo, yo lo que diría es que la votación en el legislativo, esta mayoría absoluta y además de esta votación abultada por organización política, que no es muy distinta a la que obtuvo el candidato a la presidencia, lo que evidencian, no necesariamente empujan voto, lo que evidencian, insisto, es que hay un voto fuerte por la organización política, es decir, no solamente por la figura de Moreno, sino por la organización, y esto tiene un especial significado para hablar de una consolidación de la organización política. Esta es una evidencia. En el caso de la consulta popular, yo tengo mis discrepancias sobre que esta votación evidenciaría nítidamente un apoyo al oficialismo. ¿Por qué quiero decir esto? Digamos que tiene dos lecturas. ¿Qué es lo que aportó el oficialismo para esta consulta? Yo diría que hizo un gran trabajo de avanzada en posicionar y construir un relato acerca de los paraísos fiscales. Antes de que el gobierno hablara de esto, la verdad que era un tema no suficientemente ni conocido ni procesado. Habiendo hecho esta misión de avanzada, que me parece que tuvo un gran aporte en la consulta, hay que decir también que no hubo una campaña alrededor de la consulta popular. No hubo una campaña ni de parte del proponente ni de parte de la oposición. Una campaña de un lado o del otro pudiese haber convertido a esto en un carácter más plebiscitario. No hubo esta campaña. Me parece a mí entonces que, habiendo hecho este trabajo de avanzada, operó un sentido común en el ciudadano que miró la papeleta, casi se enteró en ese momento, marcó un sentido común construido o estimulado también por este trabajo original que había hecho el gobierno. O también una acción estratégica de parte de la oposición de no querer participar en una campaña en la consulta popular diciendo no, porque se enfrentaba contra una propuesta del presidente Correa y hubiera podido ser también catastrófica para la oposición en su momento. Yo diría que no solamente porque entraba esto en juego, sino que probablemente era muy incómodo hacer una campaña para el no por un tema de paraísos fiscales que se ha posicionado a nivel incluso de Naciones Unidas como un tema a combatir. Esas consultas son difíciles de hacer campaña, al menos en términos públicos. Paulina Recalde, muchas gracias por estar con nosotros y habernos compartido este trabajo de investigación y los resultados de las preferencias electorales de una encuesta, de una muestra de 6.000, 23 provincias, un margen de error de más o menos 1.3, hombres, mujeres, a partir de los 16 años. Ustedes sacan las conclusiones, amigos.